prensa del profesor Pedro Sarabia, primera consulta. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal le pareció el rendimiento de su equipo y si el resultado le pareció justo o Nacional pudo haberse quedado con algo más? Muy buenas noches para todos. Realmente el análisis que uno hace es que realmente jugamos un partido en el cual no lo dejamos jugar a modo al rival. Teníamos que aprovechar más las situaciones de aproximaciones que teníamos. Nos apresuramos un poquito a veces en el juego y bueno, realmente el segundo tiempo, tanto como el primer tiempo, creo que merecimos más, pero sabemos que los partidos se ganan con goles y bueno, el rival aprovechó porque uno hace un conteo y creo que 5 oportunidades tuvo aproximación en el primer tiempo y en el segundo tiempo no. Estamos teniendo una seguidilla de partidos con resultados negativos y lógicamente con este tipo de situaciones tenemos que tratar de acomodar algunas cosas. Vamos a tener una semana de trabajo que nos ayudará a identificar lo que sería en la parte técnica, táctica, en lo que refiere a la manera de cómo estamos acostumbrados a jugar. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, estaba mencionando justamente eso, que tiene que acomodar algunas cosas como director técnico, evidentemente en el equipo es un mal momento, Nacional no está pudiendo ganar, pero va a tener por primera vez desde que llegó una semana completa. ¿Cuáles son esas cosas, profe, que tiene que acomodar para que el equipo finalmente sume de a 3? Porque algunos momentos de partido incluso lo hace de muy buena manera, profe. Sí, comparto contigo, tenemos una obligación de acomodar muchas cosas. Mi equipo debe ser intenso, mi equipo tiene que presionar, tiene que tratar de que el jugador no juegue, que por momentos lo tuvimos, lo hicimos, pero bueno, la intensidad tiene que ser mayor. Yo creo que esa es la parte donde tenemos que trabajar en el sistema táctico, en que nuestra defensa sea una defensa más sólida, una defensa donde el cual no reciba fácilmente goles. Eso le manifesté yo a los jugadores, porque los equipos que hemos dirigido fácilmente no le hacen goles y creo que hoy la estamos pegando todas, ¿no? De seguro que eso implica trabajo, recorrido, compromiso también de parte de ellos, porque también podemos trabajar y el compromiso de parte de ellos no es completa. Eso lleva a que por más que tengamos mayor cantidad de defensores, el rival con menos cantidad no están haciendo los goles y eso es cosa para ir mejorando, o en este caso para tratar de que ese tipo de situaciones, y no importa que sea mano a mano, los defensores tienen que ganar. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Universo 970. En lo anímico también vas a trabajar un poco más porque son varios partidos que no está ganando Nacional y uno imagina que eso también trabaja de manera de contra al futbolista para lograr resultados también. Yo creo que la mayor motivación de ellos debe ser la familia, debe ser el de tener trabajo, de estar en una gran institución y principalmente el compromiso. Ahora, sabemos de que cuando hay compromiso y hay lo que llamamos jugarse de lleno en cada pelota, eso se traslada. Yo creo que hemos conseguido, aquel partido con Alianza local, jugamos hasta, podemos decir, un partido así como nos gusta jugar, un partido de Copa, lo repetimos en el partido de vuelta, se metió y el segundo tiempo llegan las desatenciones, la falta de compromiso, te hacen 2 goles calcados en el cual le hemos mostrado todo el tipo de jugada que hace el rival. Y por eso llamo más, un compromiso de parte de ellos para que esto se pueda enderezar. Pues yo creo que tienen la capacidad, tenemos un plantel que se formó a otro sistema de juego y tenemos que agregarle lo que sería en este caso la agresividad, el mano a mano, saber de que nosotros tenemos que defender la última pelota como si fuera la primera. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. En ese primer tramo del partido, ¿qué pasó, profe? Porque muy temprano recibieron el gol, pasó una desatención o qué nos puede explicar al respecto. Y lo otro, usted en 2 o 3 respuestas está diciendo la falta de compromiso. ¿Se refiere a una cuestión de actitud de parte de los jugadores para el planteamiento que usted presenta en cancha, profesor? Sí, a nosotros vamos a insistir en lo que respecta. Hay partidos donde
el rival te espera, el rival, y sabemos que de este tipo de partido hay que estar concentrado. Yo pienso que la falta de concentración te lleva a haber recibido allá en Perú, en Lima, aquellos goles que yo creo que no podés ante un partido tan importante. Hoy de vuelta muy temprano, a los 3 minutos nos marcan un gol. Trabajar en eso, saber que los primeros 15 a 20 minutos de cada tiempo es muy importante. ¿Y cuál fue tu segunda pregunta? Sí, cuando usted se refiere a falta de compromiso, es una cuestión de actitud a la que apunta con respecto a sus jugadores en cuanto al planteamiento que presenta usted en cancha, profe. Sí, la actitud y el compromiso son los que van de la mano, por el hecho de que no nos quedamos mal parados en este caso, en ningún momento en este partido, pero bueno, yo tengo que saber de que un hombre con una camiseta de distinto color es mi rival y tengo que estar encima de él. Profe, Jesús Ocampo para ABC Cardinal. ¿A qué se debió los cambios que hubo en el equipo principal o en el equipo titular, al menos para el partido de hoy, con respecto al partido anterior? ¿Se debe al cansancio por lo que fue el viaje y también el trajín del compromiso en Copa Libertadores? ¿Y piensa usted que podría mejorar el ataque nacional jugando con doble 9 a partir de ahora? Bueno, primeramente los entrenadores tratamos de evaluar varios factores. Podría ser cansancio, podría ser un cambio táctico. Entonces sabemos también en la seguidilla que partido que veníamos jugando ahora. Yo creo que los que entraron marcaron una diferencia. Me gustó bastante Vareiro, aguantó el clásico 9 que aguanta, en la jugada de gol nuestra también peinó. Es interesante saber de que a este chico uno lo dio en la práctica y lo redució porque no nos quedaban hacer hasta hoy día partido de 11 contra 11 y bueno, quedaba trabajar. Sabemos que el fútbol implica mucha dedicación y como cuerpo técnico tenemos que agregar la manera de cómo nuestros equipos tienen la obligación de jugar. Axel Vite para LVP Sport. Mi pregunta es el motivo por el cual es titular Francisco Vareiro, teniendo en cuenta que usted tiene un equipo intenso y con el doble 9 que hemos visto Cristian Colmán y el señor Diego Duarte, sería un equipo más rápido y picante arriba. No estoy de acuerdo en lo segundo, que decir que vimos más picante. Yo creo que jugando con 3 nosotros teníamos más la posesión o ganamos la segunda pelota. Tiene que llevar en cuenta también de que en este caso Cristian viene de una lesión, entrenó 3 días, en el cual le dimos el alta. Lo de Dede es un desgaste físico que viene teniendo cada partido, los últimos 3 partidos que le tocó con nosotros jugó de titular y siempre lo cambiamos a los 70, a los 80 minutos. Pero sí, lógicamente, al tener esa posibilidad de tener ese recambio, no estamos cerrados en jugar con un solo delantero. A mí siempre me gustó jugar con 2 delanteros. Lógicamente, a este tipo de situación tenemos que ser inteligentes y ir llevándolo de a poco. En el caso de Colmán, porque Colmán viene de una lesión donde el cual le imposibilitó estar bien y bueno, lo de un desgaste físico. Una última, profe, de mi parte. Lo de Núñez como lateral por derecha, ¿pasó por una cuestión de rotación del equipo, darle descanso? Vimos que Juan Luis Alfaro integraba a la banca, ¿o fue más una contratáctica, entre comillas, para lo que planteaba Guaraní, profesor? ¿O las dos cosas? Bueno, nosotros hemos tenido varios partidos ya enfrentándole en distintos equipos con Chiqui. Él sabe cómo juegan mis equipos, yo también sabía que si ponía un lateral de oficio él iba a ocupar ese lugar por sus jugadores veloces por el costado. Y no nos olvidemos que Claudio Núñez con nosotros en el ciclo anterior ganamos a 12 a 13 partidos jugando él de lateral.